Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la zona horaria. Bueno, muy agradecida de estar participando de este congreso de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación. En este caso estoy representando al grupo de psicólogos de Asia, ¿sí? De la Asociación Americana de Lesión Medular. Yo pertenezco a lo que es el Subcomité de las Américas y vengo a aportar mi granito de arena a este hermoso congreso para hablar un poco de un tema bastante importante, que es, le voy a pedir perdón, voy a estar tomando agua constantemente y por ahí voy a tener un poquito de tos, que es el rol del psicólogo o la psicóloga en el tratamiento de personas con lesión medular, ¿sí? Sabemos que desde la perspectiva de un abordaje interdisciplinario y de un tratamiento integral de la salud de la persona que sufre una lesión medular, no solamente es importante abocarnos a la rehabilitación física, sino también para que este tratamiento de rehabilitación física sea efectivo, debe tener un acompañamiento de los problemas psicológicos en el caso de que los hubiera, y en el caso de que no, también es necesario un acompañamiento al proceso de adaptación que supone la irrupción de una lesión medular, ¿sí? Entonces, en base a esto, voy a hablar un poco también porque no solamente es importante, digamos, que el abordaje psicoterapéutico propiamente dicho es encargado o está a cargo del profesional de psicología, pero todos sabemos en el equipo interdisciplinario que las otras especialidades también necesitan un mínimo de conocimiento del abordaje para el acompañamiento emocional, para saber qué hacer en determinadas situaciones, para trabajar con la motivación del paciente para que tenga una buena predisposición al tratamiento de rehabilitación, para que genere adherencia a la terapéutica, etcétera. Entonces es importante también que el equipo interdisciplinario, tanto el psicólogo como el resto de las especialidades, tenga el conocimiento básico para saber cómo abordar al paciente en todo lo que es el acompañamiento emocional, ¿sí? Y para esto es importante pararnos sobre un marco de abordaje, ¿sí? Para saber cómo vamos a interpretar esto que le está sucediendo a la persona que ha adquirido una lesión medular. Entonces sabemos que el proceso de adaptación a la lesión medular va a adoptar una perspectiva biopsicosocial, ¿sí? O sea, toda la parte biológica, el tratamiento físico, el abordaje clínico y también lo que le pasa a esa persona en función de sus emociones, de sus pensamientos y en interacción, por supuesto, con su medio social y laboral, ¿sí? Entonces, además de esta perspectiva biopsicosocial, hay que tener en cuenta los efectos interactivos entre los parámetros que representa la discapacidad de esa persona, los estresores psicosociales que ya estaban previamente a esa lesión o que se han instalado inclusive después de la lesión y los factores de interacción, la persona-ambiente, que son muy particulares en cada caso. Entonces, teniendo en cuenta todas estas variables, al psicólogo en particular le permite explicar las diferencias individuales para poder predecir problemas psicológicos en el caso de que los haya o que los pudiera haber y otros indicadores de la adaptación que me van a permitir marcar el camino a la funcionalidad psicológica del paciente, ¿sí? Esto es muy importante porque nosotros sabemos que la experiencia de la discapacidad es única para cada individuo, ¿sí? No solo por la manifestación concreta de la enfermedad, del desorden o la lesión, que es única, sino porque esa condición de salud va a estar influida por una compleja combinación de factores, ¿sí? Desde las diferencias personales, de experiencias de aprendizaje, los antecedentes, las bases de respuesta emocional, las construcciones psicológicas que ha hecho la persona, construcciones intelectuales,
Y ni hablar del contexto físico, social y cultural en que esa persona con lesión medular habita, ¿sí? Y esto también no solo porque las experiencias individuales de discapacidad son únicas, ¿sí? Sino porque las percepciones y actitudes hacia la discapacidad también son muy relativas, ¿sí? Están muy sujetas a interpretaciones culturales que dependen de los valores, obviamente del contexto, del lugar, el tiempo sociohistórico en el que estamos inmersos, pero también de la perspectiva del estatus social del observador, ¿sí? Entonces, este abordaje psicológico barra terapéutico temprano de la persona con lesión medular, aún en un periodo subagudo, va a contribuir a identificar tempranamente en el paciente si hay conductas problema, ¿sí? Si hay dificultades que seguramente, por supuesto, que el entorno va a presentar y a prevenir la disfuncionalidad o desadaptación psicológica, ¿sí? Esto lo vamos a poder hacer focalizando en el impacto psicológico que podríamos llamar postraumático, ¿sí? Post, hablando sobre la palabra trauma, como este suceso, esta serie de eventos que ha ocurrido en la vida de la persona y que han generado una fuerte respuesta emocional en esta persona, ¿sí? Entonces, se trabaja en relación al proceso de adaptación a la discapacidad física, pero por supuesto teniendo en cuenta las variables psicológicas intervinientes, perdón, como pueden ser los aspectos actitudinales del paciente, las configuraciones vinculares, los aspectos afectivo-emocionales, por supuesto también los aspectos cognitivos, los hábitos que tiene esta persona, la evitación experiencial que pueda subyacer al diagnóstico. Con respecto a lo que es la evitación experiencial, es, digamos, las formas que tiene esta persona de no entrar en contacto con esta realidad tan dolorosa que genera tanto malestar eh, y poder estar un poco más aliviado, ¿sí? Porque no hablo de esto o porque no voy a ver al médico, eh, estoy en menor contacto con la información acerca de mi lesión medular y eso pareciera en primera instancia, o al menos a corto plazo, que es más aliviante, pero sabemos que a largo plazo esto termina perjudicando. Eh, si no se trabaja la evitación experiencial, es imposible la adherencia al tratamiento de rehabilitación, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos, todas estas variables psicológicas intervinientes, como también los patrones estables de conducta, que son esos que llamamos personalidad, son muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? Voy a tratar de ser bastante concreta en algunos aspectos. Después, si tienen preguntas, al final de la charla está mi correo electrónico para que me puedan preguntar sin ningún problema, pero vamos a hablar a niveles generales de los objetivos. Sabemos que hay muchas escuelas de psicología y que hay diferentes formas de abordar al paciente. Es mi recomendación que siempre se trate de un abordaje basado en psicología, basada en evidencia científica, ¿sí? Pero en cualquier caso, vamos a presentar objetivos de abordaje que en primera instancia son generales y después pasan a ser particulares según el paciente, por supuesto, ¿sí? Y con respecto a lo que es los objetivos generales de abordaje psicológico en el paciente con lesión medular, en primera instancia vamos a tratar de abordar el tratamiento psicológico para resignificar el proyecto de vida a partir de una nueva manera de estar de este paciente en el mundo, ¿sí? Hay una nueva configuración muy diferente a lo que tenía pensado el paciente para su vida. Entonces hay que asignarles nuevos significados a las formas en que él quiere continuar con su vida, ¿sí? Entonces es algo muy difícil a lo cual la tenemos que ayudar. Por otro lado, activar los recursos psicológicos premórbidos, es decir, previos a la lesión medular, para maximizar las capacidades remanentes, ¿sí?
sea, si nosotros tratamos en primera instancia de hacer una buena evaluación psicológica con un análisis funcional de la conducta, observar cuáles son aquellas fortalezas, aquellas conductas que le generan una buena adaptación al paciente, que le han servido en otros contextos, nos podemos agarrar de ese tipo de conductas para fortalecer la respuesta ante esta situación nueva y desestabilizante, como la que presenta la lesión medular, ¿sí? Y por otro lado, identificar y resguardar los vínculos familiares para disminuir el impacto que la discapacidad puede generar en la dinámica familiar. Fíjense que son estos tres objetivos muy generales, ¿sí? Es, bueno, no nos olvidemos de que esta persona eh, que ha sufrido una lesión medular, que puede tener diferentes características y que está, digo, la lesión puede tener diferentes características y a su vez la persona también puede tener diferentes características, sea lo que sea, es muy importante que tengamos en cuenta el proyecto de vida de esta persona y cómo va a continuar este proyecto de vida, por un lado. Por otro lado, en la evaluación inicial, ver los recursos con los que contamos de esta persona, ¿sí? Y por, tercer objetivo general y no menos importante, ocuparnos también de la familia, ¿sí? Esos tres objetivos generales van a estar siempre en el acercamiento psicológico a un paciente con lesión medular, ¿sí? La vida que quiere vivir y cómo la quiere vivir, em, los recursos psicológicos que tiene y el acompañamiento familiar. Después, por otro lado, vamos a entrar, una vez que tenemos en cuenta esto, entrar en objetivos específicos que tienen más que ver con la particularidad de cada paciente. Ahora vamos a ver cómo voy a nombrar algunos de ellos y nos vamos a dar cuenta que hay pacientes que no necesitan trabajar con esto, que hay pacientes que ni siquiera mencionan o no es un problema determinados puntos, y hay otros pacientes que sí necesitan trabajarlo mucho que todo el equipo interdisciplinario tiene que prestar mucha atención en determinados de estos puntos, ¿sí? Primero y principalmente, todo el equipo interdisciplinario, en particular el psicólogo, pero todo el equipo interdisciplinario estaría bueno que realice una observación sobre cómo son las conductas de este paciente en general, ¿sí? Cuando me refiero a conducta, tengo que aclarar, debido a mi línea psicológica, de abordaje psicológico, que me estoy refiriendo a los pensamientos y las emociones también, ¿sí? Me refiero a conducta como toda forma de respuesta que tiene la persona en interacción con su medio. Entonces, una reacción emocional va a ser una conducta, pensamientos recurrentes que vienen a la mente del paciente también los vamos a tomar como conducta. Entonces, es importante que todo el equipo interdisciplinario comience la observación de la conducta del paciente, que cuando tenga la oportunidad de charlar con la familia, también consulte sobre cómo era la conducta del paciente previamente, ¿sí? Entonces, con eso nos vamos dando cuenta qué esperar y qué no de esta persona, ¿sí? Crear un vínculo terapéutico que favorezca el acompañamiento. Fíjense cómo estos puntos em, son súper importantes para el equipo interdisciplinario en general. Em, y ya después con respecto al psicólogo o la psicóloga en particular, centrar la psicoterapia en función del contenido de la problemática comunicada por la persona con lesión medular, ¿sí? Tienen diferentes preocupaciones, problematizan diferentes cosas. Hay personas que les preocupa no volver a caminar más, y hay personas que no, que están más, que problematizan más el aspecto sexual. Hay personas que problematizan más su esquema corporal, no poder ir a trabajar de forma autónoma en primera instancia, que como ellos se manejaban, ¿sí? Hay personas que están más enfocadas en el duelo, hay personas que han perdido a otros familiares en el caso que sea un accidente automovilístico, por ejemplo. Entonces, es muy importante que el psicólogo tome la problemática que el paciente puede transmitir como problemática. ¿Sí? Eso en primera instancia. Después seguramente van a ir surgiendo un montón de cosas, pero lo urgente es lo que trae el paciente y que dice, me preocupa esto.
¿sí? En cierta medida eso nos va permitiendo privilegiar la indemnidad de la persona, ¿sí? Entonces, de a poco, otro objetivo también sería ir mejorando el posicionamiento frente a la enfermedad y sus secuelas, ¿sí? Eh, el concepto que tiene, el prejuicio que tiene la persona con respecto a la enfermedad, a la lesión medular en particular, etcétera, ¿sí? Por supuesto, atender las respuestas emocionales derivadas por la lesión, y esto me refiero que pueden ser muy variadas, ¿sí? Puede haber enojo, puede haber bronca, puede haber tristeza, ¿sí? Perdón. Puede haber un repertorio emocional muy variado, y en todos los casos no tenemos que dejarlas de lado, sino que validarlas, ¿sí? Decirle al paciente que lo entendemos y que es normal, un repertorio emocional o la respuesta emocional que esté sintiendo en ese momento, ¿sí? Que no hay una respuesta emocional normal que deberíamos esperar y que está bien como se está sintiendo, independientemente de que se esté sintiendo mal, es lo que debe pasar, ¿sí? Entonces, de a poco, con la aceptación y la validación de la emocionalidad que genera eh, este proceso, también vamos promoviendo la aceptación de la discapacidad, ¿sí? Poder permitirnos sentir las emociones como vienen, permitirnos pensar en que va a comenzar un nuevo proceso que implica pérdidas, implica ganancias. Entonces vamos trabajando el proceso de aceptación y para esto es muy importante, o sea, no va a haber aceptación si hay evitación experiencial. Identificar en primera instancia las formas que tiene el paciente de generar la evitación experiencial, ¿sí? No queriendo hablar con su jefe en el trabajo para ver si va a haber una reubicación en el lugar de trabajo, en el puesto de trabajo, ¿sí? No querer hablar con su pareja, como les dije, no querer asistir al médico, o por el contrario, hay otras formas de evitación que no van por el no querer, sino por el hacer, ¿sí? O sea, no sé, estar constantemente reuniéndose con gente, saliendo, juntándose, buscando momentos de diversión y de esa forma se evitan los procesos de malestar que son necesarios y que si se evitan terminan decantando por otro lado, otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces, eh, el proceso de aceptación y la identificación de conductas de evitación experiencial nos van a permitir después que tratemos de identificar con el paciente las capacidades remanentes y revalorizarlas y enfocarnos en ellas y trabajarlas, ¿sí? Cuando hablo también de la validación de las emociones y hablo del repertorio emocional que puede ser muy distinto dependiendo de cada persona, en esto me refiero a otro objetivo que es valorar la subjetividad de la pérdida, ¿sí? La persona puede tener una respuesta emocional que no es la que tendríamos nosotros frente a esta situación, pero porque el significado personal de la discapacidad implica también las diferentes respuestas emocionales, ¿sí? Y por supuesto, esto que estaba dentro del objetivo general, reestructurar en el caso que fuera necesario, aunque siempre alguna reestructuración mínima seguramente va a haber que hacer, del proyecto personal vital de la persona, desde la nueva forma en que se encuentra esta persona transitando la vida, ¿sí? Orientar más que direccionar, es decir, dar opciones, dar las opciones, no decirle a dónde ir ni qué hacer, sino darle las opciones hacia la adaptación a la realidad de la lesión medular, ¿sí? Considerar que esta persona tiene etapas que tiene que atravesar, que no siempre son las mismas en cada proceso, pero eso nos va a hacer tener en cuenta que tenemos que esperarla muchas veces con sus tiempos y que sus tiempos muchas veces no son los nuestros y que a veces va a estar enojada y que a veces va a estar como un poco más negada
y a veces va a estar un poco más triste, entonces es tener en cuenta las etapas del duelo, ¿sí? A su vez, tratar de no dejar de lado las problemáticas psicosociales que se pueden manifestar, como, no sé, que su pareja lo deje o la deje, que pierda el trabajo o que por el contrario no lo pierda, pero empieza a tener problemas económicos porque era el sostén de la familia y este momento es un momento de adaptación en donde no está pudiendo trabajar, etcétera, ¿sí? Entonces, de ahí va de la mano que teniendo en cuenta las problemáticas psicosociales o los conflictos familiares que también pudieran haber, nos va a permitir acompañar un proceso para una futura, pronta, mediana reinserción sociofamiliar y laboral, obviamente teniendo en cuenta la necesidad, en el caso de que hubiere, de algunos cambios de roles y funciones dentro de la dinámica familiar y dentro también del entorno laboral, ¿sí? Em, Propiciar la adquisición de conductas de autocuidado, autocuidado físico, por supuesto, en conjunto, en interdisciplina con terapia ocupacional, con kinesiología, ¿sí? Pero también de autocuidado psicológico, ¿sí? Así como hay evitación que genera la falta de contacto con la realidad actual, que es importante para el proceso de aceptación, también hay algunas situaciones que es necesario que resguardemos al paciente porque no son necesarias, ¿sí? En primera instancia, enfrentarse a situaciones donde la discapacidad sea muy presente y muy palpable, eh, sería muy, muy brusco, entonces es resguardar y tener conductas de autocuidado. Y si el paciente era de salir a bailar, asistir mucho a las discotecas, bueno, quizá en primera instancia tendríamos que reservarnos un poquito más para que el paciente no salga a hacer eso, porque bueno, se va a encontrar con un montón de limitaciones de infraestructura y etcétera, que pueden ser complejas de aceptar en primera instancia. Entonces, bueno, es importante generar la adquisición de conductas donde el paciente pueda decirle que no a algunas cosas, sí se pueda resguardar en otras, etcétera, pero a su vez también generando o fomentando conductas de independencia, no solamente de independencia física, sino también de independencia emocional, ¿sí? Del grupo familiar y también del psicólogo tratante, por supuesto, ¿sí? Bueno, todos estos objetivos que acabo de nombrar son adaptables al tipo de paciente que tengamos, pero me pareció súper importante cerrar esta pequeña charla con algunas preguntas frecuentes que suelen hacer dentro del equipo interdisciplinario y también los familiares, ¿sí? Entonces, por ahí uno se pregunta qué busca el paciente con lesión medular en un psicólogo, ¿sí? Porque generalmente ellos en un inicio piensan que tienen un daño físico unilateralmente, o sea, solo hay un daño físico y lo que hace esto es que les cueste entender la importancia de la rehabilitación psicológica y quieran enfocarse solamente en la rehabilitación física de forma full time. Entonces es importante que se genere un buen vínculo terapéutico, que se escuche las necesidades del paciente, pero como equipo interdisciplinario también remarcar la importancia de la salud integral, ¿sí? Además, pensando en esto, hay previamente personas que no tenían ningún problema psicológico, que no asistían al psicólogo, a ver, entendiendo como problema psicológico, no que no la pasaban mal o que no tenían emociones displacenteras, sino que no tenían una desadaptación o disfuncionalidad de su conducta emocional, cognitivo, física en su vida diaria y que funcionaban muy bien. Entonces, y estas vidas se ven truncadas en un momento por una lesión medular. Entonces, tenemos un paciente que no asistía al psicólogo, que no consideraba que era necesario, que funcionaba bien en su vida y que de repente se produce necesario un proceso de adaptación que le implica un acompañamiento psicológico que quizá en muchas veces no va a ser un proceso psicoterapéutico estructurado, pero al menos un acompañamiento de adaptación, ¿sí? Entonces, en este sentido, la terapia que funciona muy bien desde dentro de lo que es la psicología basada en evidencia científica es la terapia de aceptación y compromiso, sobre todo lo que es el trabajo en la clarificación de valores, donde de a poco
previamente, obvio, haber comenzado el proceso de aceptación que hablábamos anteriormente de la condición actual, se le plantea al paciente la pregunta sobre cuál es la vida que quiere vivir, ¿sí? Pero esta pregunta puede resultar muy angustiante si no hacemos el acompañamiento adecuado, ¿sí? Ya que muchas veces esa respuesta se va a ver representada para el paciente en actos, ¿sí? Como quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y es ahí en donde nosotros debemos de fusionar, es decir, despegar al paciente, dejar las conductas que quería hacer previa a esa lesión medular y descubrir de que atrás de esas conductas se encuentran valores representados que pueden a su vez representarse en otras conductas nuevas y alternativas, ¿sí? Pensemos en un paciente que hacía un deporte, que jugaba al fútbol, eh, que corría, entonces, trabajemos en qué representa, qué valor representa esa conducta para él, como puede ser la salud, ¿sí? El deporte, la imagen corporal, el contacto con otras personas, el trabajo en equipo, ¿sí? Un deporte puede representar todos esos valores que a su vez pueden verse representados en otras formas de conducta, inclusive en otros deportes adaptados, ¿sí? O en el mismo deporte adaptado. Entonces es importante traducir las conductas que hacía el paciente en valores para poder resignificar esos valores en otro tipo de conductas más adaptadas a eh, su condición actual, ¿sí? También a veces se pregunta si difiere el tratamiento según el tipo de lesión medular, ¿sí? Sí hay que tener en cuenta las dificultades que va teniendo el paciente según el tipo de lesión medular que tiene, pero como les dije, si el paciente no problematiza, hay lesiones medulares que implican disfunciones sexuales y hay lesiones medulares que no. Entonces, yo no me voy a poner a trabajar la sexualidad del paciente si no es una problemática del paciente, si no es algo que problematiza o que le preocupa. ¿Sí? Por eso es que el afrontamiento de la lesión está más condicionado por las diferencias individuales y las experiencias previas de aprendizaje, de afrontamiento ante situaciones adversas, vitales, que por el alcance o el nivel de la lesión, ¿sí? No se desenvuelve mejor quien menos lesión tiene, ¿sí? Sino quien tiene las herramientas porque las ha aprendido en otros momentos de la vida, ¿sí? Bueno, y la relevancia sobre el entorno familiar es indiscutible, ¿sí? Sabemos que cuando el paciente contrae la lesión medular, todo el sistema familiar queda parapléjico de algún modo, entonces de ahí la importancia de trabajar constantemente con la familia desde el comienzo, ¿sí? Y otra pregunta a tener en cuenta, muy importante, es qué factores determinan el pronóstico de adaptación, ¿sí? O sea, porque podemos tener pacientes de diferentes edades, ¿sí? Con diferentes características. De por sí la gente joven siempre tiene mejor pronóstico de adaptación y más rápido porque son más plásticos, más flexibles, tienen esta capacidad de poder cambiar o modificar el proyecto de vida con mayor o con menos dificultad. Esto no implica que nos lleve un proceso doloroso de aceptación, etcétera, ¿sí? Pero las personas mayores, en los que los déficits de la lesión se pueden sumar las pérdidas asociadas con la edad, pérdidas motoras, cognitivas, sensoriales, se complejiza un poco más, ¿sí? De todas maneras, es más fácil de afrontar la lesión y las secuelas derivadas de esta lesión para todas las personas que tengan que desmontar menos su vida. ¿Sí? Hay personas que además de dicha pérdida por la lesión medular, como les dije, han perdido una pareja, un hijo, amigos, empleo, o sea, han visto reducido su nivel adquisitivo, ¿sí? Entonces, igual de todas maneras, aún así, hay personas que en situaciones catastróficas superan el tema con el correspondiente acompañamiento de forma excepcional y de forma asombrosa, ¿sí? Bueno, yo no les quiero quitar más tiempo. Yo sé que hay un montón de cosas que van quedando por fuera. Espero volverlos a encontrar en otros espacios. Dejo mi correo electrónico por si alguien tiene deseos o necesidad de hacerme alguna consulta con respecto a la charla o si quiere compartir información, compartir bibliografía. Yo agradezco nuevamente la invitación
y agradezco mucho por el trabajo interdisciplinario y por el abordaje integral de la salud. Y bueno, espero que sigan disfrutando del Congreso. Les mando un abrazo grande. Adiós.